Buenas tardes con todos. Agradezco al comité organizador el haberme confiado esta ponencia. Lo que básicamente vamos a hablar aquí es de cómo nosotros tenemos que enfrentarnos frente a alguna alteración de las hormonas tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo subclínico, que es común en este grupo etario, y sobre todo ver y definir si es que va a necesitar tratamiento o no, porque hay muchas cosas que han cambiado en estos últimos tiempos sobre la interpretación de las hormonas tiroideas, y eso es lo que vamos a ver. Este es mi conflicto de interés. Y esta es la agenda de la que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre qué le hace la edad al eje tiroideo, cómo esto va a traer implicancias clínicas, cómo tenemos que abordar el diagnóstico en lo que es el hipotiroidismo subclínico y qué intervenciones terapéuticas vamos a tener que hacer, si es que va a necesitar o no va a necesitar hacer algún tipo de actuación terapéutica y las conclusiones respectivas. Entonces, al hablar de tiroides y envejecimiento, tenemos que recordar, obviamente, el eje tiroideo. Hablamos del hipotálamo, de la pituitaria o hipófisis y después la glándula tiroidea. Obviamente, tenemos una comunicación bastante fina, bastante estrecha entre lo que es el hipotálamo a través de la TRH y de la hipófisis va a salir la TSH que va a estimular la producción de las hormonas tiroideas de T4 y T3 que estas van a actuar a nivel de tejidos periféricos. Esta es una célula tiroidea en la cual vamos a mencionar algunas moléculas importantes como la TPO, que es la enzima que se encarga de oxidar el yodo para que pueda ser producida las hormonas tiroideas. Y es la que también va a juntar los diferentes, digamos, ladrillos que van a terminar de formar la T3 y la T4 para que sean expulsadas a la circulación general. Esto básicamente es lo que nosotros tenemos que recordar. Esto funciona de una forma bastante organizada, bastante bien, bastante organizada y orquestada para que nuestra salud esté adecuadamente funcionando. Pero no solamente es esto, también tenemos que recordar algunas cosas que van a, cómo se va a metabolizar al final las hormonas tiroideas. Entonces, este es un modelo de la hormona tiroidea llamada T4, en la cual podemos ver dos anillos, el anillo interno y el anillo externo, y en estas hormonas es importante la iodación. Tenemos dos iodaciones en el anillo externo y dos iodaciones en el anillo interno. Dependiendo de cómo voy a desiodar, porque acá vamos a ver de la deiodinación, a través de las enzimas de ionidasa 1, de ionidasa 2 o de ionidasa 3, vamos a ver que se extrae un yodo del anillo externo para que se convierta en T3 y sea la hormona metabólicamente activa, o se va a retirar un yodo del anillo interno y va a convertirse en el T3 reversa, que es una hormona metabólicamente inactiva. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver que en el proceso de envejecimiento, algunos de estos procesos van a verse afectados, como alguna de estas enzimas no se va a producir adecuadamente y vamos a tener un cambio en estos de acá. Recordar que la T3 es hormona metabólicamente activa y la reversa es la inactiva. Entonces, nosotros sabemos que todas las hormonas que vienen de la pituitaria van a tener un ritmo cíclico, van a tener una producción cíclica. Muchas de ellas van a tener o un pico en la noche o un pico en el día. A eso le llamamos un ritmo circadiano. En el caso de las hormonas tiroideas vamos a tener un pico nocturno que va a disminuir con el transcurso de la edad. ¿Y esto qué puede estar afectándose? Porque en algunos estudios se ha demostrado que hay una alteración en el feedback a nivel de las células hipofisiarias, por lo que va a cambiar también el punto de supresión. O sea, dependiendo de qué estímulo tenga esa célula hipofisiaria, vamos a también una mayor respuesta de la TSH y por lo tanto puede disminuir. Esas son cosas que tenemos que cuidarnos en los adultos mayores. Muchos de estos cambios van a generar un incremento de la TSH a través de la edad, como lo vamos a ver más adelante. Pero no se va a ver afectado la T4 total y la T3 libre porque van a haber alteraciones dentro de la célula tiroidea que van a compensar este detalle. Obviamente, ya les había mencionado que la T3 y la T3 reversa van a verse alteradas de alguna forma. Normalmente, en adultos mayores sanos tienden a disminuir, pero en adultos enfermos van a tener una alteración en la cual la T3 va a disminuir y la T3 reversa va a aumentar. ¿Por qué les menciono esto? Porque en algunos momentos, la gran mayoría de pacientes adultos mayores que han sido estudiados para llegar a estas conclusiones, algunos de ellos han estado en casas de reposo, en situaciones de cuidados más hospitalarios o cuidados en lo que es
clínica de día que van a tener este tipo de valor y uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué otras cosas más? Les mencioné las deionidasas, y es la deionidasa 1, la que está dentro de la tiroides, la que va a haber disminuida su acción y por lo tanto va a haber una discreta insensibilidad a la acción de la hormona TSH, y por lo tanto eso también puede ser una de las causas por las cuales se eleva en la edad. Vamos a ver que ya no se va a deionidar el anillo externo, sino el anillo interno, produciendo en vez de T3 reversa, y esto de aquí básicamente tiene una implicancia desde el punto de vista quirúrgico. La distancia entre la tiroides y la horquilla external se va a disminuir. Y esto es básicamente por la posición que adopta el adulto mayor a través de los años. Entonces, conociendo todas estas cosas, nosotros hemos visto durante los estudios epidemiológicos, poblacionales que se han llevado tanto en Europa como en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que los niveles de TSH no necesariamente son iguales en toda la población, en todos los rangos etarios. Los niños lo tienen más abajo, los adultos mayores son más arriba. Y eso es lo que vemos a través de todos estos estudios, en el 2007, en el 2011, en el 2012, que vemos que nosotros sabemos que la TSH se comporta según la curva de Gauss. Entonces, nosotros tenemos que ver que consideramos dentro de la curva de Gauss hasta la normalidad, al percentil 97.5. Y como podemos ver en todos esos estudios en los cuales se ha demostrado, vemos que conforme la edad avanza, el mismo percentil mayor también avanza. Entonces, diciéndonos que la curva se va a desplazar hacia la derecha de la población normal en adultos normales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo definir mi punto mayor como normal. En el laboratorio de aquí del hospital es hasta 4.4. Pero en un adulto mayor no puedo decir que T4, a partir de 4.4 para adelante ya pueda ser alterado. No necesariamente vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque esto de aquí nos lo dice. Ahora, ¿esto tiene alguna importancia? ¿Es una implicancia? ¿Qué es lo que está desarrollándose en nuestra tiroides para que pase esto? Hay muchos estudios en los cuales han estudiado si esto tiene alguna relación con longevidad. ¿Y qué es lo que se ha visto? Esto es una revisión sistemática hecha en Brasil, en la cual han encontrado, haciendo una búsqueda en estas bibliotecas virtuales, 41 artículos, de los cuales 13 fueron de inclusión, en las cuales han habido 2 revisiones de cohortes, 9 transversales y 2 estudios clínicos transversales con intención a tratar, en la cual vieron que dentro de sus grupos poblacionales hay una mayor relación entre nivel de TSH y mayor ancianidad en los pacientes. Se ha visto que estos pacientes son más longevos mientras más alta tenga la TSH. Y eso ha llamado bastante la atención. Entonces, vemos que en los estudios epidemiológicos normalmente tenemos una TSH aumentada como normal en los adultos mayores, y también está relacionado con mayor longevidad. Entonces, esto ha cambiado el esquema mental de nosotros para decir, toda TSH elevada en un adulto mayor va a necesitar tratamiento, porque en un adulto joven, en ciertas condiciones, sí se les tiene que dar tratamiento. Pero ¿cómo yo estoy seguro en un adulto mayor si esto es parte de su envejecimiento normal o si estoy frente a un proceso patológico? Porque también sabemos que en los adultos mayores hay mayor frecuencia de hipotiroidismo. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta charla. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros hipotiroidismo subclínico? Simplemente es una definición laboratorial. ¿Por qué laboratorial? Porque tenemos que tener una TSH elevada sobre el rango normal y una T4 libre en rangos normales. Para yo hacer un diagnóstico de hipotiroidismo manifiesto, tengo que tener la TSH elevada y la T4 libre disminuida. Por eso le llamamos subclínico. Esta entidad fue descrita inicialmente en pacientes jóvenes, en las cuales le llamaron subclínico por el hecho de que no presentaba muchos síntomas. Ahora, en el adulto mayor, los síntomas también pueden estar presentes aquí. ¿Por qué? Porque también es parte de su envejecimiento sentir el cansancio, mucho sueño, estreñimiento, caída de cabello. Entonces, por alguna de esas, sea la condición del envejecimiento o sea por las medicaciones que tengan o las comorbilidades que presenten, van a presentar sintomatología. En eso no nos va a ayudar a diferenciar. Entonces, también vamos a dividir al hipotiroidismo subclínico entre un hipotiroidismo subclínico leve, que va desde el rango superior normal, que en este caso para el laboratorio del hospital sería 4.4 hasta 10, y un hipotiroidismo subclínico marcado cuando ya pasamos los 10. ¿Qué implicancias tienen? Se le ha relacionado con muchas cosas
al hipotiroidismo subclínico. Enfermedad cardiovascular, que es lo que más importa en los países desarrollados, también tiene cierta agregación con la insuficiencia cardíaca, y en adultos mayores sobre todo se ha visto la relación directa sobre alteraciones neuropsiquiátricas. Por estas razones es la importancia de definir el hipotiroidismo subclínico por ver si el tratamiento en estas poblaciones van a ayudar a mejorar todo esto. Y es lo que vamos a ver. En eventos cardiovasculares, por ejemplo, acá vamos a ver dos metaanálisis grandes, en las cuales hemos visto que acá solamente contemplan una edad un rango de edad, porque estas son poblaciones grandes, son diferentes estudios en los cuales han encontrado bastantes pacientes que van desde adultos jóvenes, desde adultos normales hasta adultos mayores. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en aquellos que tengan mayor de 65 años no hay una diferencia significativa entre eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, ACV. Sin embargo, esto sí se ha visto que está relacionado con adultos que son menores, con adultos menores de 65 años. Entonces, eso es por lo que les he mencionado, que el hipotiroidismo subclínico en adultos no mayores, digámoslo así, va a necesitar tratamiento. Pero en el adulto mayor no hay un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, que esto sería manifestado a través de la normalidad que significa subir la TSH a través de la edad. En el otro estudio del metaanálisis también acá ya subieron una edad mayor, que los que tengan mayores de 80 años no ha habido mayor riesgo de tener una TSH elevada. Ahora, sí hay riesgo estadísticamente significativo, ya sea en cualquier edad, cuando la TSH es mayor de 10. Y por eso el punto de corte para definir un leve de un severo es 10, tanto en los dos estudios. En insuficiencia cardíaca, básicamente está definido con el nivel de TSH. Si nosotros tenemos una TSH mayor de 10, vamos a tener una mayor prevalencia, una mayor frecuencia de eventos de insuficiencia cardíaca, ya sean en casa, ya sea en hospitalización o necesidad de rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Que cuando estamos hablando de edades mayores, este riesgo ya no se hace estadísticamente significativo. Solamente es más evidente cuando estamos hablando de pacientes menores, en este caso de 65 años. Y está mucho más relacionado, más que con la edad, con el nivel de TSH. Mientras más alto tenga mi TSH, sea en hipotiroidismo subclínico, voy a tener más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Eso es lo que se ha visto hasta ahora. En lo que es la función neuropsiquiátrica, llamemos depresión o deterioro cognitivo, sabemos que la hormona tiroidea es necesaria para el funcionamiento neuronal. Vamos a ver que los resultados son muy dispares. Hay estudios que sí aceptan esta relación, como hay estudios que no. Y básicamente la diferencia de todos ellos es porque no son estudios muy similares. Tenemos que el tamaño de muestra, algunos son mayores, algunos son menores. Tenemos que las limitaciones del estudio en el sentido de que hasta qué edad van a considerar el ingreso al estudio. Hay algunos que terminan en 70, otros en 75, otros en 80, muy pocos han llegado a mayores de 90. Otros estudios, por ejemplo, no comparan con eutiroideos de frente y no ha habido diferencia entre cualquier alteración neurocognitiva, deterioro cognitivo, demencia, por ejemplo. Este estudio, el estudio LASA, que es un estudio poblacional grande, ha visto que cuando si hablamos de función cognitiva y depresión, no hay diferencia entre aquellos que sean hipotiroidismos subclínicos o no, en adultos mayores por encima de 80, por encima de 65, cuando les han hecho un seguimiento a 10 años. Y hablamos también de persistencia, porque va a haber ciertos factores, como lo vamos a mencionar más adelante, que algunos pacientes adultos mayores van a tener una elevación transitoria de TSH. Entonces, en aquellos que han sido evaluados de manera continua en un seguimiento de hipotiroidismo subclínico con una diferencia de 6 meses, se ha visto que en ellos, a pesar de ser persistente en un seguimiento a 3 años, no hubo diferencia significativa. Pero ¿cuál ha sido el error o tal vez lo que llama la atención en este estudio? Es que no mencionaron o no reportaron en el informe cuántos de los que tuvieron se les revirtió el hipotiroidismo subclínico en el seguimiento han estado en el grupo de hipotiroidismo subclínico.
no se demostró. Solamente agarraron el primer valor de TSH al momento del ingreso al estudio y lo siguieron, los que tuvieron hipotiroidismo subclínico. Pero alguno de ellos revirtió en el seguimiento. Pero no sabemos cuántos estuvieron en el grupo solamente de observación y en el otro grupo. Por lo tanto, no podemos decir que esta falta de diferencia significativa sea básicamente por el hecho de ser hipotiroidismo subclínico o porque persistió. Ahí tenemos que tener en cuenta. Con todas estas cosas, un poco confusas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder definir si este paciente adulto mayor va a tener necesidad de recibir tratamiento o no? Que es básicamente lo que necesitamos saber en un hipotiroidismo subclínico. No contento con esto, que a pesar de que en adultos más jóvenes se ha demostrado la relación con todas las enfermedades que hemos mencionado, y que por eso al adulto más joven hay necesidad imperiosa de darle tratamiento, en el adulto mayor tengo que considerar otras cosas. Aparte de la evaluación natural de lo que es su edad, que ya lo hemos demostrado, hay medicación concomitante que también puede producir una elevación de la TSH. Por ejemplo, el litio, si estamos hablando de un adulto mayor que tiene alteraciones del ánimo, amiodarona para los pacientes que son cardiópatas, y con eso de que está de moda el uso de inhibidores de tirosina quinasa para los cánceres, que se estaban desarrollando y que se están empleando aún más, estos también han demostrado producir mayor elevación de TSH de manera transitoria. El uso con mayor frecuencia por las diferentes patologías que puedan tener los adultos mayores, también vamos a tener elevación de TSH por el uso de contrastes iodados, que eso también son causas de elevación transitoria. Y, como ya les había mencionado, cuando un paciente adulto mayor está en una sala de reposo o en una casa de hospitalización de día y pueda tener una patología o una comorbilidad ya importante, vamos a poder tener patrones como eutiroideo enfermo, como pacientes que no tienen nada en la tiroides, pero por la misma enfermedad su fisiología cambia y por eso van a dar patrones un poco alterados. Todas estas cosas, condiciones, uno tiene que tener en cuenta cuando va a evaluar un paciente con hipotiroidismo subclínico. Otra cosa también, les había mencionado la persistencia del hipotiroidismo subclínico. Hemos visto, o se han desarrollado estudios con pequeño número de pacientes o con mayor, número de pacientes en las cuales se ha visto que al ingreso tenían un nivel de TSH mayor al rango normal y se les ha hecho un seguimiento, aunque no es un seguimiento muy largo. Vemos que en un seguimiento de promedio de entre 3 a 2.5 años, en estos dos estudios con menor cantidad de pacientes, la mayoría, o sea, casi la mitad, van a regresar al eutiroidismo al final del seguimiento. En algunos estudios más grandes, por ejemplo, más de 1/3 de los pacientes van a regresar a lo normal. ¿Qué me está diciendo esto? Que también en los pacientes con adultos mayores pueden ser alteraciones de TSH transitorias. Entonces, ya se me complica un poco más el hecho de darle de ver si es que le voy a dar o no le voy a dar tratamiento a mi paciente. ¿Por qué les llamo acotación esto? Porque algunas sociedades, sobre todo la ATA, sobre todo las sociedades británicas, hablan de que se tiene que hacer un screening universal. O sea, a todos los pacientes, adultos mayores, en especial mujeres, tenemos que hacerle una descarte de enfermedad tiroidea. ¿Y eso por qué? Porque la enfermedad tiroidea durante las edades avanzadas se hace mucho más prevalente. Entonces, eso nos puede complicar. Lo que sí está demostrado en adultos jóvenes, por ejemplo, es que la TSH mayor de 10 en un hipotiroidismo subclínico o que tenga un anti-TPO positivo, que es un marcador autoinmunitario de inflamación tiroidea, van a necesitar o ya son indicativos de tratamiento. Y esto se extrapola al adulto mayor. Pero ¿qué se está preconizando ahora, actualmente, a través de todo lo que ya les estaba mencionando? Que en un paciente adulto mayor tenemos que demostrar persistencia de hipotiroidismo subclínico. O sea, no basta con un solo valor para yo poder decir, este es un hipotiroidismo subclínico. Tengo que demostrar persistencia, porque los adultos mayores, como ya hemos visto, es un escenario un poco más complejo. Entonces, repetir la TSH en 6 a 12 meses, dependiendo de la serie que le hemos visto, para confirmar el hipotiroidismo subclínico persistente. Y es ahí cuando vamos a evaluar otras cosas más. Entonces,
como ya hemos visto, el diagnóstico del hipotiroidismo subclínico básicamente me da la idea de ¿voy a tratarlo o no voy a tratarlo? Entonces hay que ver a quién voy a tratar. El medicamento para dar el tratamiento es clásico, es la levotiroxina sódica, que se va a iniciar en adultos mayores con dosis bastante bajas, si estamos hablando de hipotiroidismo subclínico. De necesitarlo, empezamos con 12.5 o con 25 microgramos, con la necesidad de llevar la TSH hasta rangos adecuados, que para el caso del adulto mayor sería pues menor de 6, ya no sería menor de 4, como es el rango normal. Pero para iniciarle el tratamiento yo tengo que tener en cuenta varias cosas, como por ejemplo la enfermedad vascular, la cardiovascular preexistente, porque eso va a, digamos, hacer, si estamos hablando de una enfermedad cardiovascular activa, vamos a tener que limitar la dosis y empezar con dosis menores. ¿Qué comorbilidades asociadas tiene el paciente? Como por ejemplo arritmias cardíacas, que también es una indicación de empezar con dosis menores. ¿Y qué riesgo tiene mi paciente para tener una progresión hacia hipotiroidismo? Porque el hipotiroidismo subclínico también nos habla de riesgo hacia convertirse en hipotiroidismo manifiesto. Y eso se define básicamente por el nivel de TSH. Más alto el TSH, más riesgo de progresión a hipotiroidismo subclínico, y la presencia de los anticuerpos antitiroideos, que también me dan mayor riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico. Entonces, todas esas condiciones tengo que valorar yo en mi paciente para el inicio del tratamiento. Como ya les había mencionado, tenemos estudios que nos dicen que no hay un aumento significativo del riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como el riesgo de alteraciones neuropsiquiátricas como insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿hay o no hay ventaja en ese sentido para darle a un paciente? Se hizo últimamente este estudio, el estudio TRUST, en la cual se enrolaron 737 pacientes con un promedio de edad de 74 años, todos la mayoría adultos mayores. La gran mayoría mujeres, y dentro del protocolo era darles al brazo que iba a ser tratado 25 o 50 microgramos de levotiroxina para lograr una disminución adecuada de la TSH, no llegarlos a la normalidad, sino a un punto superior. ¿Y qué es lo que se ve ahí? ¿Cuáles fueron la búsqueda de la mejoría? Tanto en lo que es los eventos cardíacos, muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa, de las cuales ninguna ha salido significativa. O sea, darle o no darle no mejora el riesgo cardiovascular. O sea, de por sí no lo tenían en riesgo cardiovascular y con el tratamiento tampoco lo mejora. Otros eventos adversos, como por ejemplo, aquí fibrilación auricular, otra nueva falla cardíaca, fracturas, porque las hormonas tiroideas, si estamos en sobredosificación, puede generar un mayor aumento de osteoporosis. Ninguna fue significativa. Y tampoco hubo diferencia entre la sustitución, entre la necesidad de dejar de tomar en el transcurso del seguimiento. Entonces, ¿en qué concluye este estudio? El estudio concluye en el que nosotros le demos o no le demos a un adulto mayor, no va a haber mejoría en lo que son sus eventos cardiovasculares, que fueron el estudio primario. ¿Qué otras cosas más hemos visto? Este es un estudio ya un poco más antiguo, en la cual vemos que hay unos pacientes que han sido seguidos según la base de datos de Dinamarca, en la cual tenemos un número grande de hipotiroidismos subclínicos y de los cuales un grupo han sido tratados y los han seguido por 5 años. ¿Qué se han encontrado? Sobre todo en eventos, vemos que en mayores de 65 años, vemos que el riesgo es un poco incrementado. Pero en menores de 65 años en tratamiento es un factor protector para los eventos cardiovasculares. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que hay más beneficio de tratar a los jóvenes que a los adultos mayores. Inclusive estamos hablando aquí de muerte cardiovascular, también en muerte por cualquier causa. Entonces, ya van saliendo estudios en los cuales demuestran que en un adulto mayor la necesidad de tratamiento tiene que ser bastante individualizado. ¿Y por qué expresaron ese beneficio en los menores y no en los mayores? Por el sobretratamiento. En varios estudios también hemos mencionado de grandes poblaciones que los pacientes que están en tratamiento, parte importante, un quinto o alrededor de un quinto o un cuarto de los pacientes van a tener TSH suprimidas, y esto también genera problemas. Problemas desde el punto de vista cardiovascular, problemas desde el punto de vista de salud ósea. Entonces,
tal vez la disminución de la efectividad del tratamiento en el adulto mayor sea por el sobretratamiento, darle tratamiento a quien no amerita. Porque ya hemos mencionado que puede ser, la elevación de su TSH puede ser parte del envejecimiento normal. Entonces, vamos a tener un riesgo incrementado de fibrilación auricular, un mayor riesgo de osteoporosis y un mayor riesgo de alteraciones cognitivas con el sobretratamiento. Entonces, tenemos que estar seguros a quienes vamos a tratar y a quienes no. Al final, las grandes sociedades que hablan de enfermedades tiroideas como la Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Europea de Tiroides y la Asociación Americana junto con la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos van a separar al hipotiroidismo subclínico en dos áreas, los que tengan TSH menor de 10 y los que tengan TSH mayor de 10. Y en este caso, todos los pacientes mayores de 10 van a recibir tratamiento. Van a recibir tratamiento. Pero si hablamos de pacientes adultos mayores, vamos a tener que darles tratamiento sí y solo si hay algo que nos haga pensar que hay progresión de enfermedad, o que tengan síntomas marcados de hipotiroidismo, o que tengan un riesgo cardiovascular bastante elevado. A pesar de que no está, digamos, indicado por riesgo cardiovascular en el adulto mayor, según lo que se vio en los estudios, la Asociación Europea de Tiroides dice que hay que dar. En cambio, cuando tenemos de menores de 10, en el caso de los adultos mayores, vamos a tener que evitar el tratamiento y solamente es cuestión de hacerle observación en función a las características clínicas que tenga el paciente. ¿Ya? No es una recomendación basada en un estudio contundente, simplemente son una recomendación de expertos, pero eso es lo que tenemos hasta ahora y que lo menciona la Asociación Europea de Tiroides. Hasta aquí, básicamente tenemos que cuando enfrentemos un perfil tiroideo con un hipotiroidismo subclínico en un adulto mayor, tenemos que recordar que hay eventos fisiológicos que van a alterar esos valores. Tenemos que, idealmente lo recomiendan todas las revisiones que se han hecho, que sería ideal tener unos niveles de TSH diferenciados para la edad para lograr un objetivo adecuado. En general se dice que para un adulto mayor la TSH se puede considerar hasta 7 como normal, como límite superior. Pero en el momento del tratamiento, ¿hasta dónde lo voy a bajar? Algunos dicen 4, algunos dicen 5, algunos dicen 6. No hay un consenso adecuado. Solamente dicen que sería ideal tener algo seleccionado para la edad. Entonces, siempre que tengamos una TSH elevada con T4 libre normal en un adulto mayor, repetir el valor de TSH en 6 meses para excluir elevaciones transitorias. Si le vamos a iniciar tratamiento, tenemos que recordar que hay potenciales de daño con el tratamiento. Entonces tenemos que seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes para la edad. Y si no, tenemos que hacerle un seguimiento cercano, una monitorización bastante cercana y adecuada para evaluar si ese paciente necesita o no necesita tratamiento. Eso es todo lo que les quería aclarar. Agradecemos al doctor Víctor Noriega por su excelente presentación. Le voy a hacer entrega del certificado por su participación en el curso de actualización de geriatría. Muchas gracias, doctor Noriega. Y vamos a pasar, si hubiera, a un par de preguntas para el doctor. Doctor, hay patologías que uno le despiertan la alarma, ¿no? Claro que para descartar hay que hacer los exámenes correspondientes. Mi pregunta es, algo así para compararlo con una hipoglicemia o enfermedad de la glicemia. Siempre da una alarma donde hay signos y síntomas que uno dice puede ser esto. Pero para hipertiroidismo, ¿hay algún signo medible o visible que nos pueda despertar esa alarma? Con los valores laboratoriales. Por eso las sociedades, como no hay un nivel que me diga, o sea, un signo que me diga hay que hacerle esto a este paciente, algunas sociedades piden que se haga TSH a todos. Justamente lo he mencionado por eso. Porque la misma edad puede aumentar el cansancio, puede aumentar la caída de cabello, sobre todo en damas, cuando ya pasan en una etapa postmenopáusica, hay una alteración entre las hormonas masculinas y femeninas, que se le caiga el cabello.
O sea, hay bastantes cosas que se pueden sobreponer en los síntomas del hipotiroidismo, a diferencia de adultos más jóvenes. Que, por ejemplo, un adulto más joven se dice, tengo intolerancia al frío, o sea, lo vemos en verano abrigado, vamos a decir, este paciente tiene que tener algo con la tiroides, porque la regulación térmica es bastante importante, un adulto mayor ya no. Entonces, por eso es que se está discutiendo ahorita, todavía está en debate, el hecho de hacer o no hacer un screening universal, porque no hay un consenso. Entonces, sabemos que el hipotiroidismo manifiesto incrementa su prevalencia con la edad. Eso sí es cierto también. Por eso algunas sociedades dicen sí a todos, algunas dicen no, solo a aquellos que tengan algún riesgo, enfermedades autoinmunes, o que tengan antecedentes familiares de hipotiroidismo, a ellos nomás hay que hacerlo porque ellos tienen mayor riesgo. Entonces, por síntomas, va a ser bien difícil que un adulto mayor nos haga aprender la alarma, ¿no? Porque, por ejemplo, pacientes que toman antihipertensivos van a tener presión baja y también van a sentir frío. Entonces, no nos va a dar una buena base para llegar a tiempo. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.